Este mensaje se llama Cuando a Dios lo hacemos un amuleto. Vamos a nuestras Biblias, al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26. Repito la cita, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26. Dicen algunos críticos de la religión, quizás lo ha escuchado usted también, que la religión no es más que un arma para manipular a las personas. Y lamentablemente la Biblia habla de esos tiempos, de gente que va a usar lo sagrado para satisfacer sus propios vientres, hablando de la vanidad de la vida, y van a usar a las personas para obtener ganancias deshonestas. La Biblia habla de esa religión y de esos hombres y mujeres que usan a la religión para manipular a las personas, y eso es una realidad. No podemos decir que no haya esos casos. Pero lo que este mensaje compete, hermanos, no es tratar esa pregunta, o esa crítica, mejor dicho. La religión usada para manipular a las personas, que eso es malo, y de eso hablé el jueves pasado. Pero hoy quiero hablar como la otra cara de la moneda. No la religión para manipular a las personas, sino cuando nosotros usamos la religión pero para manipular a Dios. Y eso es también realmente grave. Fíjense, gente usa la religión para manipular a las personas. Eso es malo. Pero también es malo cuando los creyentes usan la religión para manipular a Dios. En ese sentido hay una palabra clave: amuletos. ¿Saben lo que son amuletos? ¿Has sabido de amuletos? Amuleto es un objeto al cual las personas creen que tienen propiedades de poder. Algunos cargan una pulsera roja que simboliza algo, tiene poder para algo, o de otro color, según sea el caso. Otros ponen una cruz en el retrovisor para protegerse de un choque. Algunos guardan una estampa milagrosa en la billetera para que el dinero siga fluyendo. Otros se aferran a una pata de conejo. ¡Pobre conejo! Ni él se salvó de la superstición humana. Usan la pata del conejo para traer suerte, pero el conejo tenía 4, y no creo que le ayudaron mucho para el fin que les tocó. Pero lo más alarmante es esto: también muchas iglesias cristianas, los amuletos se han hecho evangélicos. Eso es como un paréntesis, hermanos. Cuando yo voy a hablar de las iglesias, no piense que me refiero a nuestra iglesia. Puede ser el caso. Yo me refiero a las iglesias cristianas. Puede ser la nuestra, puede ser iglesias que usted conoce, pueden ser iglesias cercanas, iglesias lejanas, iglesias que conocemos, iglesias que no conocemos. Es una exhortación a todo el movimiento evangélico por igual. Dije, en muchas iglesias cristianas los amuletos se han hecho evangélicos. Ya no son piedras de cuarzo energéticas ni talismanes ojo de tigre de la suerte. Ahora es la Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la mesa del comedor para alejar los malos espíritus. Un frasquito de aceite traído directamente de Israel. Astillas de la cruz de Cristo que le dieron en una campaña. Una oración repetida como un conjuro milagroso: yo decreto, yo acto, yo declaro, yo arrebato, yo cancelo. Aquí va una pregunta incómoda. Y si te dijera que muchos creyentes realmente no confían en Dios, sino en fórmulas, amuletos evangélicos que aprendieron y que hoy siguen usando, pensando que es parte de nuestra religión, de nuestra fe. Y si te dijera que incluso nuestras expresiones más comunes a veces están más cerca de la superstición
que de la verdadera fe, ¿qué pensaría usted de eso? A lo mejor no me voy a entender lo suficiente. Lo que trato de decir es, ¿qué pensaría usted si yo le dijera que muchas cosas que nosotros hacemos y confiamos realmente es algo más supersticioso, más como un amuleto, que algo realmente que venga acompañado de la fe en Dios? Y no te asustes, hermano, hermana, yo no voy a hablarte ahorita de brujería, ni de santería, ni de cosas oscuras. Quizás eso vino a tu mente. No, voy a hablarte de algo más peligroso. ¿Algo más peligroso que eso? Sí, porque es algo que parece luz, pero no lo es. Voy a hablarte de la idolatría disfrazada de piedad, de rituales sin obediencia, de frases sin fe viva, de una religión sin relación. Porque, querido hermano, hermana, Dios no es un amuleto, y esta es la frase clave de este mensaje. Dios no es un amuleto. Él no es una fórmula secreta, ni un seguro contra accidentes. Él es el Señor. Y si no lo honramos como Señor, no esperemos que Él lo respalde como Padre. Muchos han cambiado el obrar del Espíritu Santo por el espectáculo del emocionalismo. Han sustituido la obediencia por frases populares. Han hecho de la fe una herramienta de manipulación y de Dios un sirviente celestial. Pero Dios no es una estampita milagrosa. Dios no es un botiquín de emergencias. Dios no es una lámpara mágica. Dios no es un seguro contra accidentes. Hermano, ¿tiene accidentes? Tiene accidentes. Hermano, dicen, ¿tienes seguro de carro? No, tengo el seguro de Dios, decimos, ¿no? Y hoy tenemos que recordar que Dios es 3 veces santo, Él es soberano, Él es digno. Él nos llama a soltar nuestros amuletos evangélicos, a dejar nuestros trucos espirituales y volver a la cruz de Cristo. A una fe que no se apoya en objetos, tradiciones, frases ni métodos humanos, sino en el Cristo vivo y glorificado, reinando en nuestro corazón. Así que antes de seguir, hay que responder con honestidad la siguiente pregunta. ¿Tienes a Dios o solo lo estás usando como un amuleto más? ¿Crees en Dios realmente? ¿Estás delante de Él de rodillas como el Rey de Reyes? ¿O solamente Dios es un amuleto que tú usas para manipular las circunstancias? Y si vamos a hablar de alguien que entendió esto, fue un rey, y es el rey que les hablé ahí en el texto que les mencioné, referencia conocida en nuestra iglesia. Ya si usted no sabe la referencia, es porque usted no quiso saberla, porque se predicó 2 domingos y la subí al grupo de la iglesia. Y es la referencia hacia el tiempo en que David huye de un hijo llamado Absalón. Ya respondí por qué huyó David. Ya respondí muchas cosas acerca de David en ese tiempo. Incluso, mejor que responder acerca de David, le mostré a Cristo en esa historia, para entender que la pregunta ¿dónde está el rey? Sigue resonando en el día de hoy. Pero David hace algo cuando él huye, y lo mencioné en aquel tiempo. David, en 2 libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26, ¿alguien puede leerlo con voz fuerte, por favor? Amén. En la rebelión de Absalón, cuando David huye de Jerusalén, los sacerdotes querían llevar el arca con ellos, el símbolo máximo de la presencia de Dios, el arca. Pero David dice: lleves el arca de Dios a la ciudad, si hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él me hará volver. David no usó el arca como garantía de victoria, no la politizó, no la convirtió en un símbolo de campaña, no secuestró a Dios
al llevarse el arca. No lo usó como un amuleto para su propia seguridad. Al igual que Cristo no se aferró a símbolos sino al Padre. En Getsemaní, en un momento crítico como David, también en ese momento, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él confió en el plan eterno, no en un método humano. Y aquí va una pregunta. ¿Estamos confiando en el arca o en el Dios del pacto? O sea, David, aquí en esta sección que les estoy mostrando, quiero mostrarle primero un buen ejemplo. A veces siempre empiezo con malos ejemplos, para hacer el contraste, llevarlos a un punto culminante. Pero hoy estoy empezando al revés. Le estoy mostrando un buen ejemplo de un rey en problemas, en apuros, un hombre de Dios como usted, un hijo de Dios como usted, que estaba en problemas, en crisis, como a veces lo hemos estado. Pero David decidió no usar a Dios, no usar el arca como un amuleto, no llevársela para asegurarse el corazón de la gente de la ciudad. No la politizó, no secuestró a Dios como si lo hubiesen encerrado, como si lo hubiesen cajuelado, dirían algunos, en el arca y llevarse a Dios. Este es mío, es mi Dios. Si quieren a Dios de vuelta, yo vengo en el paquete. Dios es soberano, y David lo entendió. Y gracias que David no cayó tan bajo en ese momento, y nos da una lección positiva a nosotros como hijos de Dios, de que es muy seductor, es muy fácil caer en la trampa de nuestra carne y del enemigo, excusándonos de las crisis en las que estamos pasando, para decir, tomo a Dios como mi rey, tomo a Dios como mi amuleto, tomo a Dios como mi garantía. David no dice eso, sino se entrega a Dios. No captura el arca, se entrega al Dios del arca. Si Dios quiere, si hay gracia en sus ojos, delante de Él me hará volver, y si no, lo acepto. David se entrega al Dios del pacto. No usa a Dios como un amuleto para manipularlo a Él, ni manipular su voluntad. Él entiende que Dios es soberano en todo momento. Aunque Absalón venga con armas y gente para mover la situación de la ciudad, David sigue confiando que sobre Absalón y sobre David y sobre el arca sigue estando Dios siempre gobernando con poder. Quizás el trono de Jerusalén está solo, pensó David, pero Dios sigue reinando con poder. Si Él quiere, esto se acomoda. Si Él no quiere, de igual manera yo acepto aquello. Hay quienes usan a Dios como un respaldo a sus proyectos, ideologías o conveniencias. Pero David dijo, no voy a manipular a Dios, si Él quiere me hará volver. De igual manera, hermanos, hay momentos en la vida donde podrías aferrarte a cualquier cosa, a un aceite milagroso. ¿Por qué el pastor no viene con aceite para ungirnos? Como otros que andan por ahí, esos sí traen fuego, sí traen unción, traen aceite. Pues si quiere aceite, compramos, ¿de cuál? ¿Del cártamus, del capullo, cuál le gusta para echarle? Si el problema es echarle aceite, le echamos aceite. Pero otra vez confiando en objetos, en fórmulas, pensando que el aceite tiene algún poder especial. Nos aferramos a aceites, a versículos en la pared, al ritual de siempre, pero hay otros momentos donde Dios nos pide que soltemos todo eso y simplemente confiemos en Él. David vivió uno de esos momentos cuando todo se desmoronaba a su alrededor. No agarró el arca, no se aferró a ella como si fuera un escudo mágico, la devolvió. ¿Escuchó? La devolvió. No tenía que devolverla. Él era el legítimo, estaba en su poder, tenía gente que lo iba a respaldar, pero él no quería el respaldo de los generales, solamente quería el respaldo de Dios. ¿Y cómo lo tuvo David? Entregándose a la voluntad del Señor, entendiendo que aunque David fuera el rey, Dios estaba por encima de él.
La devolvió, porque entendía que la verdadera seguridad no está en el símbolo, sino en el Dios que está por encima de todo símbolo, de todo objeto. Pero aquí llegamos a un punto negativo en la historia. Tiempo después, Jeremías capítulo 7, versículo 4 al 11. Hablando de arcas, de amuletos y de falsas seguridades. Y cuando yo pongo, por ejemplo, el arca en primer lugar, entendamos que lo que trato de decir y explicar es que el arca fue algo que Dios diseñó. Dios entregó ese diseño al salir el pueblo de Egipto. Dios les entregó el diseño del arca. Dios les entregó el diseño del tabernáculo, donde iba a estar el arca. Dios diseñó todo aquel sistema de sacerdotes, de sacrificios. No fue la mente de Moisés, fue el plan de Dios que estaba preparando a una nación para hacer luz al mundo y preparar al mundo para la llegada del verdadero Cordero, del verdadero sacrificio, del verdadero tabernáculo, del verdadero templo. Y estoy poniendo como ejemplo un elemento importantísimo para la fe del judío. Aún el día de hoy, los judíos quisieran encontrar el arca perdida, porque no hay lugar donde alguien pueda decir, aquí tenemos el arca de la cual David devolvió. Quisieran los judíos poder anunciar, hemos encontrado el arca y preparar el siguiente templo. Y hermanos, tengo que decir esto: hay muchos cristianos que estarían contentos y harían fiesta si escucharan esa noticia. Se encontró el arca, sonarían chofars por donde quiera. Pastor, ¿usted no se alegraría? ¿Usted no se alegraría de encontrar el arca? Pregúntele usted, ¿para qué la necesita? ¿Saben lo que van a hacer con ella? La van a politizar, la van a exhibir, y van a hacer lo que David rehusó hacer. Van a hacer eso con ella. Por eso Dios escondió el cuerpo de Moisés. Por eso Dios al día de hoy no ha permitido que la gente encuentre, si es que aún existe, esa arca. Porque Dios nos ha proveído algo mejor que el arca. Pero si no entendemos este mensaje, caeremos en la trampa seductora y fácil de otra vez volver al ritualismo y a los amuletos evangélicos y perder de vista al Dios que está por encima de todo eso. No nos llamó Dios a predicar del arca ni a buscar el arca, los buscadores del arca perdida, hasta suena película de Hollywood, sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Hemos sido llamados. Y como otro elemento muy importante, pregunto, ¿dónde estaba el arca cuando existía el arca en Jerusalén? ¿Dónde la pusieron? ¿Dónde estaba? ¿Dónde habitaba el arca? Pregunto. En tiempos de Salomón hacia adelante, ¿dónde habitaba el arca? En el templo. Jeremías 7, versículo 4 al 11, la historia se repite. Cambian las generaciones, cambian las modas, cambian los tiempos, cambian los gobernadores, cambian los imperios, pero el ser humano sigue siendo el mismo siempre. La historia se repite, no solo en los tiempos de David, la gente intentó asegurar su futuro usando los símbolos de Dios como amuletos. Años después el pueblo de Judá cayó en la misma trampa. Fíjense, no estaban inconversos, ni usando objetos profanos, paganos, idolátricos. Estoy hablando del pueblo de Dios, de los hombres de Dios, de los objetos de Dios. Años después, el pueblo de Judá cayó en la misma trampa. Había templo, había sacrificios,
Había palabras correctas, pero no había arrepentimiento. Y en medio de esa religión vacía, Dios mismo levantó un profeta para denunciar una falsa seguridad que se habían creado ellos mismos. Porque cuando el corazón está lejos, hermanos, hermanas, el templo no es un refugio, es una ilusión solamente. David lo dice años antes de esta situación: yo podría ofrecerte sacrificios, y vaya que lo podía hacer. Tenía sacerdotes, los tenía. Tenía animales, los tenía. Tenía lugar para hacerlo, lo tenía. Tenía autoridad, lo tenía. Tenía recursos, lo tenía. Tenía una religión preparada para eso, lo tenía. Pero David dice: tú no quieres esto, sin que haya esto primero. Un corazón contrito y humillado. Pero la gente del tiempo de Jeremías se olvidó de todo esto. Olvidó la fe, la religión que viene del corazón, de la unidad con el Creador. Se olvidó de esto y cambiaron a Dios por la comodidad y usaron a Dios cuando Dios se convierte en un amuleto, cuando a Dios lo manipulamos. ¿Sabe usted? Hay una creencia popular, me imagino que nadie está enterado de esto, porque a usted no le gusta saber de estas cosas, pero hay una creencia popular que se dice que para las jovencitas, o adultas también, que estén batallando para encontrar pareja, solo basta tomar la imagen de cierto santo, y no le digo cuál porque va y luego lo compra, de cierto santo, aunque no me diga pastor, ay Google, no, ¿sí? ¿Hasta dónde llegaste? De cierto santo, que usted lo voltea de cabeza, como cuando los niños mal portados, y digo mal portados también entre comillas, porque antes no había una preparación como hoy para entender que hay niños que pensaban que eran mal portados, pero tenían situaciones como autismo u otras situaciones que no se entendían en aquellos tiempos, y a todos agarraban pareja. Al rincón, con las orejas de burro, hasta que entiendas. Y cuando entiendas, al pizarrón. Órale, a gis, pizarra, a mano, nada de copiar y pegar, no, a mano, órale. Me debo de portar bien, le debo hacer caso a la maestra. ¿Sabes cómo? 100 veces. Wow. Para mí eran 50, te tocó más duro las 200. 50, 100, 200, ¿quién da más? Y luego usted llegaba a la casa, llegaba la hermana Juanis, la hermana Blanca, llegaban de niñas con sus coletas y sus vestiditos a cuadros, ¿verdad? Digan, mamá, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué crees? La maestra me regañó, me puso orejas de burro, me puso en el rincón, me puso a hacer el pizarrón 100, 200 veces, me debo de portar bien. Ah, ándele. Pensaban que la mamá los iba a consolar, pensaban que la mamá les iba a chipilar, pensaban que la mamá les iba a decir, ay, pobrecita mi hija, ¿verdad? Ándele, algo de yo haber hecho y me respeta la maestra y se porta bien. Sin vergüenza y salir todos regañados, ¿no? No, ahora no. Ahora los alumnos amenazan a los maestros. ¿Crees que por estar... no les terminé de decir lo del santo, ¿verdad? Hablando de amuletos. Entonces lo voltean de cabeza. ¿Para qué creen ustedes? ¿Cuál creen que es el objeto de voltearlo de cabeza al santo? ¿Ah? Para manipularlo, para forzarlo, para decirlo, hazme el milagrito. Lo quiero güerito y alto. Y cuando me lo traigas, te pongo de nuevo en su lugar. Eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Hacemos cosas peores. Porque ellos usan cosas que a la vista no vienen de Dios.
Pero cuando digo que nosotros hacemos cosas peores es porque usamos a Dios y las cosas de Dios para manipular a Dios. ¿A qué hemos caído? Templo de Jehová, era la frase en la gente en los tiempos de Jeremías. Jeremías fue levantado por Dios para denunciar esta religión vacía, falsa, hipócrita, que habían heredado uno tras otro y vivían así. Y Dios no estaba contento con eso. Sus fiestas, sus cantos, sus alabanzas, sus reuniones eran pesar para Dios. Dios levanta a Jeremías y le dice: Jeremías, habla a este pueblo, y Jeremías habla, pero si usted escucha el mensaje que le prediqué a los jóvenes el sábado pasado, usted sabrá lo que le hacían a Jeremías de vez en cuando. ¿Crees que por estar en la iglesia, me refiero a la iglesia como lugar, ya estás bien con Dios? Vuelvo a repetir. ¿Crees que por estar en el edificio, en lo que llamas iglesia, ya estás bien con Dios? El pueblo decía: templo de Jehová es este. Pero, hermanos, cometían injusticias, vivían en pecados secretos, oprimían al inocente, adoraban ídolos, y creían que por estar en Jerusalén, la ciudad de Dios, creían que por visitar el templo, el lugar sagrado donde el cielo y la tierra se unían, estaban seguros y estaban bien. Templo de Jehová es este. Y Dios le destruyó el templo. Transformaron el templo en un amuleto. En vez de arrepentirse, se escudaban en su estructura. No debemos de confundir el lugar de adoración con la vida de obediencia, hermanos. Asistir a la iglesia es bueno, congregarnos es bueno, la Biblia lo dice, que no dejemos de congregarnos. Pero asistir a un lugar no es garantía de fe cuando nuestro corazón está apartado de Dios. No me invente cosas, pastor, nuevas hoy. No, la Biblia lo dice. Este pueblo de labios, pero no estoy inventando nada. Usaban a Dios. O sea, lo más triste no es que los paganos usen cosas paganas, que los de la oscuridad anden en la oscuridad. Lo triste es cuando nosotros, los hijos de Dios, usamos las cosas de Dios para inventarnos un estar bien y para manipular a Dios. Voltearlo de cabeza, como a San Martín. Iba a caer en la trampa de decirles el nombre. Creo que sí, bueno, nadie me escuchó. Estaban medio dormidos, pero bueno. Asistir a la iglesia es bueno. Pero asistir a la iglesia por asistir, o decir ya llegué, ya estoy aquí, no es garantía de que estés bien. No es garantía que tu corazón esté alineado a Dios. No es garantía que quieras hacer las cosas bien. Tener una banca con tu nombre no es garantía de respaldo divino. Dios no habita en templos hechos con manos humanas. ¿Se ha leído eso en la Biblia? Pero Dios habita en la majestad, en las alturas, en lo excelso, en lo sublime y en el corazón contrito y humillado, el que tiembla ante su presencia, ante su palabra. Cuando decimos que Dios habita en su iglesia es cuando entendemos que la iglesia es la unión de hombres y mujeres que tiemblan ante la presencia del Todopoderoso, pero que confían en aquel que nos cuida y dio su vida por nosotros. Vamos avanzando, ya casi terminando. No les prometo terminar pronto porque los veo todos muy interesantes en el tema. No, interesados. Números 21:9 y Segunda Reyes 18:4. Si quiere vaya, si no quiere no vaya, no lo estoy obligando. Pero cuando les digo no vayan, van. Entonces, Números 21:9 y Segunda Reyes 18:4. Mire, en lo que yo hablo y hablo y hablo, usted compárelos. Números 21:9
y 2 Reyes 18:4. Es importante que usted los busque y que usted mismo los compare, porque este mensaje no trata con objetos de origen pagano, ni de paganos, sino de elementos que Dios proveyó. Pero dije que el ser humano a veces caemos en la trampa de querer a nuestras conveniencias manipular a Dios, manipular la iglesia, manipular la religión. Estamos tan entrenados muchos de nosotros en un lenguaje religiosamente sofisticado. Sabemos las frases que hay que decir en el momento oportuno. Sabemos qué palabras usar. Sabemos qué textos hacer referencia para salirnos con la nuestra. Y no porque estemos realmente arrepentidos y conscientes de la situación. Usamos palabras religiosas, usamos historias bíblicas para crear una narrativa en la cual nosotros seamos las víctimas y salirnos con la nuestra. ¿Qué estamos haciendo? Templo de Jehová, palabra de Jehová, me resguardo en el templo, me resguardo en la Biblia, cuando el Señor dice que no hemos entendido la base de la verdadera fe. Nos hemos perdido en el camino. Y este mensaje es para, como Jeremías, y es un mensaje que creo que está grabando, para que se pueda compartir y pueda llegar a otras personas, porque es un mensaje hecho, primeramente recién hecho para mi iglesia, pero es un mensaje que quiero que resuene entre los evangélicos. Es una denuncia profética sobre esto. Ya compartí, que voy a estar hable, y va a dar tiempo para que usted compare, pero se me queda viendo. Entonces, ya compararon, ya leyeron. ¿Qué pasa en Números 21:9? En lo que yo aprovecho tomar algo, usted responde. ¿Qué pasa en... Dios le pide que haga la serpiente para ayudarnos, muy cierto, con los morduras de la serpiente. Dios provee un medio de salvación, de sanidad, elemento que Cristo va a usar como referencia con Nicodemo. No hablo más del asunto. ¿Pero por qué los mordían las serpientes? Es que ya no saben, no sé. A ver, hermano, ¿por qué los mordían las serpientes? Por desobedientes. Y Dios manda levantar la serpiente de bronce. La serpiente los mordía, la serpiente es levantada. Para que con solo ver, ¿sacó el corito? Con una mirada de fe. Tan solo una mirada de fe es capaz de salvar al pecado. Yo porque quiero que me ayude con la parte musical. ¿Cómo es la tonadita? Porque una mirada de fe. Había hecho lo malo, pero bastaba una mirada de fe. Creer en Dios, creer la salvación que Dios había puesto en el campamento. Es lo mismo que voltear a ver a Cristo. Hemos hecho lo malo, el pecado nos ha mordido, somos esclavos de la maldad, pero basta una mirada de fe para ser librados de las tinieblas. Una mirada de fe. Bueno, pero eso es otro asunto. No me quiero desviar ahorita más de eso. Pero ya mi hermano Misael nos habló de lo que pasó en Números 21:9. Se levanta la serpiente de bronce. ¿Quién lo ordenó? ¿Moisés? ¿Aarón? Dios lo ordenó. Pero ¿qué pasa en 2 Libro de Reyes 18:4, hermano? O el contexto en torno a este versículo. ¿Cierto? La destruyeron. La hicieron pedazos. ¿Por qué la hicieron pedazos? Mire, es que trato de explicar con calma. ¿Por qué la levantaron en un principio? ¿Por qué la levantaron en un principio? Lo dijo mejor que yo. Lo levantó como yo, y le voy a copiar. Copy paste.
Fue un acto de misericordia de parte de Dios para extender gracia a los rebeldes. Pero ¿qué hacen ahora, años después, con aquella serpiente? Le queman incienso, y el quemar incienso es un acto de que se convierte, cuando no es hacia Dios, ¿a qué se convierte? En idolatría. Estaban usando los objetos de Dios para volcarse otra vez en rebelión. Tenían los lenguajes correctos, tenían los lugares correctos, tenían los objetos correctos, tenían el libro correcto, pero el corazón torcido. A veces lo que comenzó como un instrumento de salvación puede terminar convirtiendo en un ídolo. Eso le pasó a Israel con la serpiente de bronce, algo que Dios había usado para sanar. Con el paso del tiempo se convirtió en un objeto de culto. No es solo un peligro antiguo. Hoy también existe esa tendencia de adorar el método, el objeto, el recuerdo, y el olvidar al Dios que lo usó. Por eso hay cosas que, aunque fueron útiles en su momento, deben ser destruidas si esas cosas han reemplazado a Dios en nuestro corazón. Hijitos míos, guárdense de los ídolos. Termina así Juan, su primera carta, 1 Juan 15:21. Hijitos, guárdense de los ídolos, amén. Una exhortación a cristianos. ¿Ven que la Biblia dice que es tan fácil caer en esa trampa? Pregunta incómoda. Van varias preguntas incómodas que he hecho. Esto no es la excepción. ¿Has convertido alguna vez algo que fue de bendición en su tiempo? ¿Lo has convertido en un ídolo del pasado? ¿Has convertido algo que Dios usó, algo que fue de bendición en el pasado, personas, objetos, situaciones, fórmulas, métodos? ¿Has convertido algo que Dios usó en su momento en el pasado? ¿Lo has convertido en un ídolo hoy en tu presente? ¿Para manipular las circunstancias? ¿Para manipular a Dios? ¿Para salirnos con la suya? Con la nuestra, mejor. Dios mandó a levantar una serpiente de bronce en el desierto, y quien la miraba con fe vivía. Era la promesa. Pero siglos después, en tiempos del rey Ezequías, el pueblo adoraba a la serpiente. Le habían puesto nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Está medio raro el nombre, ¿no? Hasta lo dice como árabe. Tiene buena pronunciación. Nefstan, dijo el hermano. Le quemaban incienso. Lo que comenzó como un instrumento de fe terminó como un objeto de idolatría, y Ezequías lo destruyó. A veces idolatramos métodos antiguos, convertimos recuerdos espirituales en monumentos intocables, veneramos lo que Dios ya terminó de usar tiempo atrás. Hay serpientes de bronce que hoy necesitan ser quebradas para que el Espíritu Santo vuelva a obrar con frescura en nuestros días. Vamos terminando. Último, ya para terminar. Son aplicados. Segundo libro de Samuel 15:25 comparado con Juan 14:6. Se lo cambio. Igual, segundo libro de Samuel 15:25, de 14:6 está bien, pero empieza en el 1. Busque el versículo 1. Repito, segundo libro de Samuel 15:25 comparado con Juan 14:1. ¿Lo tiene? Búsquelo. Dios nos dé discernimiento para entender las serpientes de bronce a las cuales hoy les quemamos incienso. Ya no les queme incienso, hermano, hermana, destrúyelas. Pero es que Dios la levantó, es que Dios la usó. Cambiaste al Dios que levantó para mirar con fe a Dios, y la has cambiado por un objeto al cual le rindes tu confianza y te apoyas en eso y te aferras a eso para hacer que las cosas sucedan a tu manera, para mí. Considera que Dios nos dé discernimiento para encontrar en tu casa y en tu corazón las serpientes de bronce que aún posees y a las cuales les quemamos incienso. Y la exhortación de Dios, no mía, es: ve y destrúyelas. Pero qué bonita, pastor.
hasta de oro es. ¿Cuánta gente no dice cuando viene de la fe católica, si me permiten la expresión, a la fe verdadera que profesamos nosotros? Y dice la gente, de ahí vengo yo. Y hay una tradición en nuestro contexto católico, por lo menos católico latino, no sé si en otros lados, pero hay algo que se hereda. Pasa de generación en generación. Lo tuvo la bisabuela, lo tuvo la abuela, lo tuvo la madre, lo tuvo la hija y lo seguirá teniendo mientras perdure esa tradición familiar. Un objeto al cual nosotros le conocemos como el niño Dios, que es una imagen de yeso, por lo menos de ese material, al cual arropan. ¿Sí se le llama ropa? Bueno, le ponen ropa, perfume, le rinden adoración al objeto, pensando que le están rindiendo adoración a Dios. Pero volvemos al punto de la serpiente. Es idolatría. Pero ¿qué pasa cuando la hija se convierte a la fe cristiana? Y aún conserva el niño Dios en la vitrina. No, es que esto ha pasado de generación en generación. Y de vez en cuando le pongo su dulcito y le doy su besito. No voy a ofender. No voy a ofender. Yo creo que a la luz de lo que estoy explicando, que Dios nos dé discernimiento para entender cuánto ofendemos a Dios. Pero mira, eso hacen los católicos como pelando los ojos, y vuelvo a decir, peores cosas hacemos nosotros. El mismo método lo seguimos replicando nosotros, conservando. Ya comparar, dije, lo que hablo y hablo, ustedes comparan textos, ¿verdad? Pero se me quedan mirando, diciendo, este hermano ya no saca las cosas. Bueno, 2 Samuel 15:25 y Juan 14:1, y el 6 también, no pasa nada. ¿Ya lo comparó? Bueno, téngalo para su corazón ahí, guárdelo un momento. Hay una reflexión que le preparé que se llama el hermano puntual. El hermano puntual. Dice, yo conocí un hermano que nunca llegaba tarde a un culto. Siempre estaba en la segunda banca, Biblia en mano, corbata bien puesta, peinado de pelo lambido. Cantaba fuerte, decía amén en el momento justo. Siempre saludaba al pastor con una sonrisa y un Dios le bendiga, con mucho respeto. Pero un día el pastor se acerca y le pregunta sin rodeos, hermano, ¿cómo va tu vida con Dios? Y él sin dudarlo respondió, pastor, yo no le fallo a ningún culto, ni a uno solo. Y el pastor dice que guardó silencio y sintió mucha tristeza, porque entendió que en su mente asistir era suficiente, como si Dios llevara un registro de su asistencia y que esto fuera lo que Dios pide de nosotros solamente, que asistas. Como si la salvación fuera por puntualidad y no por arrepentimiento. Ese hermano había confundido el templo con el Dios del templo, la rutina con relación, la banca con obediencia. Y aunque su lugar siempre estaba ocupado, su corazón muchas veces estaba vacío. Y así viene mucha gente a la iglesia. Y lo vimos en el seminario, creo si lo soñé o lo vimos en el seminario, que un maestro dijo, mucha gente viene a la iglesia sin arrepentirse, con un corazón duro, con un corazón alejado de Dios, pero aferrado a las serpientes de bronce, pero aferrados a las arcas, pero aferrados a los templos. David pudo quedarse con el arca, y esa es la parte final del mensaje. David pudo quedarse con el arca, pudo aferrarse a ella como su salvación política, su símbolo de victoria, pero la devolvió. El rey quebró la serpiente, David devolvió el arca. ¿Qué estaban anunciando estos hombres de Dios? Jeremías denunció la falsa confianza a un sistema religioso vacío, cuando era vacío no por lo que Dios había dicho, sino por lo que el corazón del hombre lo hacía, en vanidad, en vaciedad. David, Jeremías, Ezequías
Pero la devolvió porque entendió que si Dios quería levantarlo, lo haría con arca o sin arca. Y ese es el corazón del mensaje, hermanos. Jesús hoy nos llama a soltar todo amuleto, todo, entiéndase, en el concepto, pero trasládelo al suyo. Todo niño Dios en vitrina. Jesús hoy nos llama a soltar los amuletos, los objetos, las fórmulas, los rituales vacíos, para confiar en Él. No como un amuleto, sino como nuestro Señor y Salvador. Porque no hay mayor libertad que dejar de controlar y comenzar a confiar. Escuche usted lo que acabo de decir, escuche y grábeselo. Si hoy va a olvidar todo lo que le he dicho, porque si yo le pregunto de qué prediqué el domingo, no se va a acordar. Pero por favor, con el corazón en la mano, escuche este mensaje, iglesia. Porque no hay mayor libertad que dejar de controlar y comenzar a confiar. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. David no se aferró al arca. Jesús no te ofrece una fórmula mágica. Él te ofrece una persona, se ofrece Él mismo. No pongas tu fe en lo que tienes en la mano. Lo repito, no pongas tu fe en lo que tienes en la mano. Pon tu fe en quien nos tiene en el hueco de su mano. Hoy Dios nos está diciendo, suelta la superstición, suelta el amuleto, suelta el pañuelo, y abraza a Cristo, no como un amuleto, sino como tu Señor, no como una garantía mágica, sino como tu todo. Iglesia Bautista de Israel y personas que van a escuchar el audio, esperando y oro que también les sea de bendición a todos, porque es un mensaje para el pueblo evangélico, porque Dios sigue buscando adoradores, verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. ¿En dónde adoraremos a Dios? ¿En aquel lugar, en aquel monte o en este? Ahí yo les diga y sí, Señor. Y es lo que el Señor busca, no más religión vacía, no más frases sin fe, no más aceite sin obediencia. Levántate, no para declarar, sino para rendirte, no para imponer, sino para creer, no para manipular, sino para confiar. Porque no es el aceite, no es tu decreto, no es el templo, hermanos, es Jesús. Siempre es Jesús, siempre ha sido Jesús y siempre será Jesús, solo Jesús. Y si tú lo hagas a Él, no vas a requerir más amuletos. Y cuando lo hagas, no vas a tener suerte, vas a tener a Cristo. Que tengas suerte, hermano. No, yo no necesito suerte, yo tengo a Cristo, mi hermano. Vas a tener a Cristo, y cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Vamos a orar, hermanos, esperando que este mensaje haya sido de fortaleza a los Jeremías que están aquí, a los David que están aquí, a los Ezequías que hay aquí, a los Josías que hay aquí, al apóstol como Juan, que dijo, guárdense los cielos, si él se estaba guardando, a los Juanes que están aquí. Es un mensaje para fortalecerlos, para animarlos y para instruirlos a que no caigamos en la trampa de las serpientes de bronce. Aún por más religioso que sea, aún por más que de Dios haya venido, si esto nos lleva a quitar nuestra fe y confianza y dependencia a la persona de Dios, que sea quebrado, porque Dios está sobre todo amuleto y sobre todo objeto en la tierra. Aun cuando todo se destruyese, Dios es todo para mí en esta tierra. Vamos a orar, hermanos, y levántese en fortaleza, hermano. No está justo ahí. Digo, en espíritu, levántese en fortaleza. Si este mensaje le fue de bendición, póngase de pie junto conmigo, no me deje solo parado. Si no le fue de bendición, pues ahí siga agarrando airecito.
Vamos a orar, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Sé, Señor, que en esta hermosa iglesia hay muchos hombres y mujeres como David en el tiempo que devolvió el arca a Jerusalén. Sé que en esta hermosa iglesia hay muchos Jeremías, Señor, que su confianza está puesta en ti. Hay muchos Ezequías, Señor, que no seducen su corazón a las trampas de las serpientes antiguas. Aun cuando tú levantaste una, Señor, para sanidad de tu pueblo, pero que el pueblo mismo volvió a corromper en sus corazones torcidos. Padre, pero si habemos uno aquí con un corazón arrepentido, ella tiene que saber hoy que tú tienes hoy gracia para con ellos. Porque la verdadera fe no depende de amuletos, tradiciones u objetos. Nuestra fe está puesta en una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret. Dios bendiga a tu iglesia Bautista Israel. Dios bendiga si hay una persona más que va a escuchar este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos ayude a mantenernos firmes y a no ceder a las trampas del enemigo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.